Saludos a todos, muy buen Nickanash, buen aquí y ahora. Estamos en el programa Tantún Catún, hoy 29 de junio, 6 conejos y Chicuase Tochtli, o bien Huac Lamac. Eh, Ten paciencia, aprovecha las oportunidades, aprende a relajarte. Hay un momento para estar en guardia y otro para descansar. Estamos aquí con casa llena. Omey, ¿cómo estás? Todo muy bien. Buenos días a todos. ¿Cómo están? Frank, Moni. Por acá, bien, Omey, ¿ustedes qué tal? Pues Ya nos ahí hemos vamos. pasado unos minutos, 8 minutos ya nos pasamos. Sí. Hola, saludos. Por acá está don Cornelio, los te escuchan más. Ahí están Frank, Omey, Moy, Jenny, Chignawi y los toltecas mayas. Ahí dele sus saludos, don Cornelio. Oye, por favor, salúdamelo, sí. Y les manda un abrazo pues, por allá para anunciar que nos vemos Sí. el 26. Sí, tremendo. Entonces, para avisarle que sí vamos a ir el 26 de julio allá a Xoquem. ¿Vale? Sí, Allá, sí, allá nos vemos entonces. sí, claro, me avisas. Órale, pues la invitación ahí por si quieren caerle, el día 26 de julio, vamos a acompañar acá a don Cornelio, a los Cruzó, a hacer una ofrenda, ¿no? Una primicia allá a Xoquem, ¿verdad, don Cornelio? Sí, claro, claro, claro. Sí, yo tengo algo para Ya don lo tengo Cornelio. programado como para agosto. También, órale, nos ponemos de acuerdo entonces, algo que quieras comentar. Junta viernes que viene con los signatarios. Hable, manda saludos, Estos son los que van a querer ir. órale. Sí, déjame ver, Frank, querías preguntarle algo a don No, Cornelio. no, que tengo algo para él, pero ya cuando ustedes vayan se lo llevaremos. Órale. Va, Sí. pues aquí vamos a terminar. Un abrazote, don Cornelio. Ahorita nos conectamos con nosotros. Sí, acá le escucha. Sí, está bien, gracias, don Frank. Gracias a usted, gracias por esa lucha. Sí, nos estamos viendo. Sí, ¿cómo está usted, César? ¿No? Bien, bien, ando bien por ahora. ¿Y usted cómo le va, don Cornelio? Ay, no. Usted jengibre Oye, para oye, tomar. Haga jengibre. Jengibre, sí, sí. Ok, gracias. Ya después platicamos, que ahora estamos al aire. Ay, Mónica. Órale. No, pues qué bueno que se conectó también don Cornelio. Ya coincidió Sí, qué su bueno, llamada. qué auspicio. Sí, de hecho, a ver si terminando el encuentro, platicamos porque hay cosas que hacer antes del viaje de ustedes. Mónica, te voy a pedir que me apoyes aquí con un detalle técnico. Y veo que estás luchando con los gatos, Mónica. sí, no cerré el micrófono, pero me caen encima con las uñas. Bueno, vamos a Pero centrarnos en lo bueno, de hoy. Hoy es un día sí. de lectura, es un día amarillo, es decir, un día de tierra, día de conejo. Y los días de tierra, bueno, pues según la sugestión del calendario, son nutricios apropiados para alimentarse bien y para mantener el cuerpo, higiene, ejercicio, cosas así. Se llama Lamat en maya, que sorprendentemente es un nombre que tiene que ver con Venus. Por eso tiene el signo venusino. Porque Lamat, ahorita, hoy, en la actualidad de maya, ya no significa nada, pero viene de todavía se entiende esa palabra como sumergirse o hundirse. Y es uno de los nombres que le daban a Venus debido a que se hunde en el horizonte, digamos, desaparece 2 veces en su ciclo. Entonces, sí está relacionado con Venus, aunque algunos antropólogos dicen que no, pero sin duda ninguna. Y también por otras razones, digamos, simbolismos, ¿no? Colaterales. Pero eso ya lo trataremos en las clases de calendárica. Hoy vamos a lectura de texto sagrado. ¿Qué nos pueden decir noticias que haya por ahí? Pues yo me andaba acordando de hace un año que andábamos haciendo el viaje por allá en la zona Mije al SECAM.
Y le comentaba a Vicente justamente, hace un año también conocimos, bueno, yo conocí a Beto y a Jenny de allá de Amealco, y también a partir de ahí pues empezamos a trabajar en conjunto y pues recordar esos momentos y también pues darnos cuenta, ¿no? Que hay gente trabajando en distintos lados, Sí. y pues eso. Pues, de noticias, ¿ustedes cómo les fue en la semana a ustedes, Moy y Jenny? Están igual con lo del Patoli, ¿no? Fueron ahora a la Ibero. Y estuvimos dando una función allá en Santa Fe, en la Ibero, y pues fue otro público, ¿no? Distinto en esta secuencia que se hizo allá, primero visitando Quintana Roo y luego algunas alcaldías en Iztapalapa, en Azcapotzalco. Ahora ir hasta allá en otro contexto, pues estuvo curioso, ¿no? Porque además es una institución religiosa también, ¿no? Mm, Son jesuitas. quizás. Y, por ejemplo, hay una maestra que es la encargada de estudios teológicos, algo así de ahí de la Ibero, ¿no? Que quedó muy interesada en el Tonalpohual y, bueno, por ahí hasta nos pidió los de su familia y todo, y entonces hubo mucha apertura también, ¿no? Sí, Está como que muy bien. quieren Sí, hay actividad. ¿Y están platicando, Jenny? Sí. Ah, no, pues decía eso, que también como que tienen la inquietud de dialogar, ¿no? Pues sobre esto que llevamos el Patoli, pero pues que traía los tonales y parte de la cosmovisión. Sí, ahora va a haber todavía más activismo. Luego va a haber más interesados en cada detalle, te va a preguntar de todo y demás. Va a subir el activismo dentro de unos meses. Y eso significa que tenemos que rendir por dos y sobre todo aprender a hacer cosas estratégicas. Trabajar en lo que hace falta. Sí, de Eh, hecho, sí, yo les platicaba, ellos hicieron unos sellos, ¿no? Con los glifos mayas, ¿no? De los tonales. Y lo que les comentaba, les platicaba era que a lo mejor se podrían hacer en un mismo sello de los nahuas, los mayas, los zapotecos, ¿no? Ajá, y nos lo que se faltaría tenga. los que se tengan como 4, tener esas referencias para pues ir como también trascendiendo esta idea de que eran distintos calendarios, de que eran Sí, culturas descontextualizadas, ¿no? Que no tenían como una unidad pues civilizatoria, ¿no? Que es la idea que se plantea popularmente, y yo creo que ese tipo pues, de iniciativas podrían ayudar para eso, ¿no? O sea, ¿qué hace falta para materializar eso que dices, Omey? ujú. ¿Qué hace falta? Sí, hace Omey, falta. ¿qué hace falta? ¿Qué se requiere? Pues realmente pues más bien hacerlo, porque ya tenemos, justo con las investigaciones que has desarrollado en términos del calendario, pues hay una tabla en donde están los nahuas, los mayas, los zapotecos, ¿no? Que pues no se ve a lo mejor algo como pues fácil de entender, ¿no? Y de tener, pero pues es un trabajo arduo, ¿no? Empezar a ubicar los simbolismos, y seguramente va a empezar a ver como también gente que no esté de acuerdo, ¿no? Con ese tipo de, Claro. de propuestas, pero de eso se trata. O sea, aquí no estamos tampoco promoviendo como la verdad o como una información única y verdadera, pues, simplemente sustentada, pero pues está para eso, para compartirla y para recibir retroalimentación, ¿no? Al final, yo creo que también estos programas, ¿no? Estas lecturas han servido para eso, para tener contacto con otras personas y que nos retroalimenta la información que nos transmite, ¿no? Y verlo como de una manera más orgánica el trabajo pues, que estamos haciendo, ¿no? De defensa de las raíces, que no es como una iniciativa para querer imponer una visión del mundo, una visión civilizatoria, pero más bien es reconocernos, reconectarnos y darle vida, ¿no? Crear justamente una cultura, si no crea, si no está en constante creación, pues se muere, ¿no? Se queda Claro. para museo, ¿no? Y además en controversia, la controversia nos ayuda y nos obliga a estudiar y a estar al día. Y Exactamente. eventualmente puede resolver problemas que tengamos. Si necesitan alguna reunión o algo para eso, para Sí. acopiar datos, hacer tablas o enfoques o lo que ustedes quieran, me dicen, ¿eh? Me dicen, porque ese es un tema que ya que lo están desarrollando, es un tema importante para la identidad.
y además encontrar una vía de hacer difusión, porque no es fácil hacer difusión. De pronto estos temas son extraños para la mayoría y pues, ¿cómo hacer que se interesen? Ustedes encontraron una vía. Así que si quieren, cuando ustedes quieran, una reunión para darles todo el material que tengo por ahí y ustedes mismos lo organizan como folleto o lo que sea. Sí. ¿Okay? Sí, estaría gracias. bueno. Sí. Adelante, Sí, platiquen. ¿Sí? Pues no sé, Vic, si tú quieras comentar algo respecto de la zona Mije, el trabajo que se ha seguido haciendo por allá, y pues que también recordar que estos viajes que se están organizando pues son parte de la ruta de Quetzalcóatl, ¿no? Que todo surge a partir pues, de la investigación igual de pues sí, de los lugares donde pasó, y una zona bien importante es ese lado, el Cerro Verde. ¿Cómo se llama el lugar? La montaña a la que subimos, ¿sabes? El Tlachinotepec, ¿no? No, es otro. En Oaxaca, En ahí Oaxaca, Tlahuitoltepec, en Tlahuitoltepec. el camino sagrado, Y ¿no? Ahí se llama Tlachinotepec la Cruz Verde. en Chocamán. Ajá, sí, es de Chocamán. Sí, Tlahuitoltepec, Cerro de la Bueno, Luz. allá, eso está en Oaxaca, allá, como a unas 2 horas de Mitla, depende del tráfico, ahorita ahí es zona, nevada, que verdad nublada. Y en esa región pues, está desde Santa María Tlahuitoltepec, el camino ritual. Bueno, son varios caminos, ¿no? Pero el más cercano de estos es el donde está la Cruz Verde, justamente donde está un árbol vestido, justamente con los atavíos, ¿no? Dedicados a Rey Condoy. Y de ahí pues es una caminata larga. Para nosotros, ¿no? Para los mijes, pues es muy fácil porque pues es parte de su vida, ¿no? En las montañas. Y en ese pues, santuario, pues bueno, también en mayo, ¿no? Como los cruzó, hacen pues, veneración eh, de esta cruz, que es muy importante, también cruz verde, ¿no? En este caso. Y pues bueno, ahorita en el SECAM, pues están preparando el cierre de curso, que es el que, como bien comentabas, Omey hace un año nos hizo llegar a esta región, ¿no? Donde nos sorprendieron ahí con pues, música bastante impresionante, ¿no? Hasta fuegos pirotécnicos hubo, esas imágenes del Palacio Municipal, en el cual, pues justamente al fondo está Condoy con su hermana, ¿no? En un huevo, ahí están los guajolotes que son parte de la ofrenda, ¿no? Interesante que ahí no se sacrifican, sino que se dejan en la montaña y pues ahí tanto para el consumo de los depredadores, ¿no? Que todavía habitan en la región. También comentan, ¿no? Que si uno se llega a encontrar uno es como una bendición, un tesoro y se lo puede llevar uno a su casa, ¿no? Y criarlo y justamente ahí por esos caminos, ¿no? La nación Mije dirían, ¿no? En este caso, pues entre los estados de Veracruz, Oaxaca, hasta los límites ahí con Chiapas. Entonces, en próximas semanas, esperemos que haya condiciones, ¿no? También dar una visita por allá con ellos para pues, justamente acudir al cierre del curso del SECAM, ¿no? Que donde pues la generación, transgeneración, pues van estos eh, ahora sí, pues va inculcando este amor, ¿no? También a la tradición, a la música, a las artes. Y pues bueno, recuerden, a fin de mes toca la Guelaguetza, pero pues la Guelaguetza no es como en este caso, estos shows, ¿no? Que viene turismo de 5 estrellas y demás, ¿no? La Guelaguetza está en los pueblos. Ahí es donde se van a encontrar mucha magia y pues este es uno de los que llama muchísimo la atención por ser justamente el lugar por donde pasó Seacatl y donde pues dejó su legado. Es muy probable que haya recorrido estos 18 pueblos, si mal no recuerdo, ¿no? Que son los mijes y que a pesar de que hablan esta lengua mijesoquiana, ¿no? Parece ser descendientes de los olmecas en el linaje y en la lingüística. Llama la atención que estén en náhuatl, ¿no? Los topónimos, los parajes, los sitios sagrados como la montaña sagrada del Zempoaltépetl. Y pues bueno, ya ahorita que aquí acabando la llamada con don Cornelio, porque justamente, aunque pues bueno, pasó ya una tormenta enorme, inmensa, este, que pues dejó las vías de comunicación muy complicadas. Pues bueno, ya ahorita nos acaban, ¿no? De confirmar que sí, el día 26 de julio nos tocará ya hacer presencia acompañando a la primicia para pues, hacer este vínculo
con ellos, y pues bueno, se darán al lugar pues los primeros bautizos, ¿no? También para, en este caso, la comunidad tolteca, para reforzar este vínculo que nos ha hermanado, porque en síntesis y para ya darle pie a esta lectura del día de hoy, siguiendo los pasos de Seacat en esta ruta de la serpiente emplumada, pues hemos encontrado nuestro origen y nuestro destino. ¿Por qué ambas cosas? Porque justamente siguiendo esos pasos de Seacatl, pues hemos dado cuenta de la gran labor que hizo de difusión de la Toltecayotl en diversas lenguas, en diversos entornos, y nos dejó un legado y nos legó un, un camino por andar que realizó también junto con otros avatares y conecta eso a los mijes y conecta con eso a los Cruzop, ¿no? Es la cruz verde, es el aquí y ahora, y estamos muy contentos porque se sigue abriendo esa brecha para pues, caminar juntos en el trabajo, en el rescate de la lengua, en el rescate de las em, de los libros, de los textos sagrados. Entonces, pues es algo que agradecemos mucho, ¿no? Ese esfuerzo que han realizado Frank, Moni ahí con los tonales, o May también con todo este trabajo, muy Jenny, también haciéndonos ver de una forma más amplia, didáctica, ¿no? Chignawi, así cada tolteca suma, y esperemos en en esta próxima etapa, pues seguir sumando y seguir difundiendo este patrimonio, este legado, esta herencia que tenemos, que no nada más es para los mayas ni los mijes, es para los toltecas, es para la humanidad. Es algo que nos mueve y que pues nos va alimentando, ¿no? A pesar de la adversidad, de la lluvia, como sea, pues a continuar, y tenemos que estudiar y seguir aprendiendo, compartiendo, difundiendo. Y pues, muchas gracias. Gracias, Vicente. Pues si les parece, ya va pasando el tiempo. Yo diría empezar ya con la lectura. Sí, pues primero la Muy bien. meditación, ¿no? Sí, por supuesto, por eso le iba a decir a Mónica si nos puede introducir esta sección. ¿Ok, Mónica? Claro. Bien. Sí, ya aquí controlando a los gatos. Se preguntarán nuestros amigos por qué tanta lata le dan los gatos. Tenemos 7 chiquitos que rescatamos y están en proceso de adopción, entonces esperemos que pronto cesen estas interrupciones. Yo estoy Pero con vigilando 9 4. gatos, sí. Tú estás aquí los vigilando más otro grandes. arriba. 3 tienes arriba, ¿no? Sí, pero son... Ay, Y Dios. estos 4 están rompiendo todo lo que encuentran. Se están comiendo las plantas y me da miedo hasta que se envenenen. Pero bueno, son además un encanto de ver esos gatitos con tantas ganas de vivir. Y por supuesto que hay que ayudarlos. Pero bueno, adelante. Pues, aclarado ese tema, ahora sí que vamos a empezar. Entonces, perdón, vamos a cerrar nuestros ojos para disponernos a la meditación. Vamos a hacer algo breve, como siempre. Y vamos a observar nuestro cuerpo, para empezar. Vamos a llevar nuestra atención a la respiración. Y este ejercicio inicial, que aparentemente es una relajación, nos ayuda para quitar al cuerpo de en medio, es decir, para que el estímulo que genera nuestro cuerpo de por sí no interrumpa o no obstaculice la meditación. Entonces, de cuando en cuando vamos a llevar nuestra atención a la respiración. Lo podemos hacer en cualquier momento. Y ahora, así como estamos, vamos a poner atención a los primeros estímulos que lleguen. Pueden ser estímulos externos como sensaciones corporales. Pueden ser estímulos externos como sonidos o la luz que entra por nuestros párpados. La temperatura del ambiente, cualquier estímulo que detectes. Y también puede ser que simultáneamente aparezcan estímulos internos como el comentarista, que es el más recurrente, el que comenta todo, el que parece que está haciendo una crónica de
todos los movimientos que damos. Vamos a observar también si hay emoción en este momento, alguna emoción que se haga presente. Recuerdos, imágenes. Y vamos a quedarnos así, observando ese movimiento o esa danza de todos estos estímulos. Y en unos instantes vuelvo para dar más instrucciones. Amo Mati. Sin mente. Yo mismo soy la serpiente emplumada. Soy el combatiente, el guerrero, el burlador de los sentidos. A nada temo. Ahora voy a burlar a mis predisposiciones humanas. Aquí están ellas, llenas de sangre y color. Pero yo no tengo sangre, no tengo color. Se embriagará el cuerpo, se embriagará el alma, se embriagará la tierra conmigo, porque insensibilicé mis manos e insensibilicé mi cuerpo para que no sientan las burlas de mis predisposiciones humanas. No es posible que me hieran a mí, el meditante, la serpiente emplumada. A nada temo, nada me impresiona. Y es así como vamos a ir cerrando nuestro ejercicio de hoy. Poco a poco vamos a mover el cuerpo hasta que tengamos nuestros ojos abiertos. Y adelante, compañeros, con Gracias, la Mónica. lectura. Con Muy gusto. bien, adelante pues la lectura de hoy, la puedes hacer tú, Jenny. Sí, sí, claro. O sea, voy a compartirla por si quieres hacerla directamente de aquí, ah, de este archivo. Sí, está tomado del texto sagrado maya. Bueno, pues vamos a empezar. La primera lectura es de Chumayel 13 y se refiere al Catundo Sahau, que acaba de pasar su recurrencia del 2020 al 2040. Y sus fuentes son Chumayel, página 99, Tizimín 136 y Shoken 160. Dice, duodécimo. El Catún 2 Sahau es el duodécimo Catún de la cuenta. Volverán los mayas a Cusamil. El bosque de Copal es la sede del Catún. A la mitad se reducirá el pan.
A la mitad se reducirá el agua. Es palabra de Dios. A la mitad se reducirá el templo de los que gobiernan. Se cumplirá la palabra de Dios cuando se acabe el Catún 2 Ajau. Y la siguiente es de Tizimín 8, referente al Catún 13 Ajau, que va a tener su recurrencia del 2040 al 2060. Y sus fuentes es Maní, páginas 116 y 117. Cae la carga del Catún 13 Ajau sobre los moradores de los 5 estados de la gran llanura. De despojo será la carga de los usurpadores en las 5 regiones de la llanura. Miserable será el gobernante cuando se tiña de azul. Miserable será el gobernante cuando vuelva su ofrenda hacia el suelo y libere la sobrecarga de su carga. Aquí, en Valladolid, se asentará la ostensible estrella. Cuando se sellen estos años, alcanzará su carga las cimas de las montañas. De 7 grados será la sobrecarga de la carga, hasta que se cumpla la totalidad de la duración de este Catún. Habrá 7 años de sequía, 7 años de guerra y 7 años de epidemia, con los que se confirmará y se completará la carga del Catún. Durante 7 años esconderán la cesta de pan, la señora de las piedras labradas y el señor muy amargo. Cuando se asienten los huéspedes en el corazón del país de Cusamil, se cumplirán las palabras de los signos de los sacerdotes y se cumplirán las palabras de los sacerdotes. Y creo que ahí acaba. No, ¿Cómo? tiene un verso más. Falta el 7. Que dice, con fuerza impondrán sus pies los perseguidores sobre todos los señores. Cuando se pliegue el siguiente Catún, los hermanos mayores matarán a los hijos pequeños. Gracias, Jenny. Esta lectura requiere comentarios. Ya conocemos ambos Catunes por separado, pero los traje unidos porque sucede lo siguiente. Fíjense que el Catún 2 Ajau empezó ya en el 2020, mientras que el siguiente Catún, que es 13 Ajau, terminará en el 2060. Por lo tanto, el desarrollo de la iglesia tolteca va a ocurrir en estos 2 Catunes, 2 Ajau y 13 Ajau. Desarrollo inicial. La fase que va a determinar si el movimiento sigue o desaparece. Y las profecías nos están dando un marco especulativo. Acuérdense que esto es especulación de los sacerdotes mayas de hace 5 siglos, ¿no? Por lo tanto, no caen en detalles muy específicos, pero especulaban ellos que cuáles serían las condiciones sociales. Y creo que es una especulación muy acertada porque están retratando las condiciones que tenemos ahora y que empezamos a tener y que van a aumentar en la medida que pasen estas décadas. Entonces, repito, Catunes 2 y 13 Ajau. ¿Por qué esa secuencia? Ustedes recuerden que los Catunes se suceden con saltos de 2 puntos hacia atrás. Es decir, si un Catún es 10, el siguiente se llama 8, el otro 6, el otro 4, el otro 2, el otro se llama 13. ¿Ves? Porque ahí hacen un salto de ciclo. Y el otro se llama 11, 9, etc. Así que si tú a un 2 le quitas 2, ¿qué te queda? Bueno, 13. 13 es 0 en las cuentas calendáricas. ¿Alguna cuestión sobre esto? ¿Alguna pregunta? Vicente, sí, adelante. Solo platica. Sí, muchas gracias. Pues me parece así muy fuerte, haciendo énfasis justamente en la cuenta y también, bueno, en estos 2 aspectos para iniciar, ¿no? Cusamil o Cozumel, bueno, que esta deriva, ¿no? Que también se dio como en el caso de Yucatán, ¿no? Con el español y su significado. Pero me llama mucho la atención, ¿no? O sea, que más que retornar, ¿no? Si vamos al contexto de la isla de Cozumel, pues es la isla más grande de México, y pues actualmente, pues
tiene ahí un pueblito ahí, que no sé si es mágico. Los santuarios mayas están al norte y al sur de Ixchel, y el otro, hacia la zona sur, me parece. Sí, acá creo que estuvo en la parte norte. Es complicado acceder, bueno, en tierra, ¿no? Creo que se tiene que llegar ahí por lancha y demás. Pero más que, o sea, literalmente ocupar otra vez ese sitio, yo pienso que hace alusión en este caso, pues, al origen, ¿no? En ese sentido, pero me llama la atención también que el bosque de Copal, en ese sentido, por lo que también se lee en otras secciones, ¿no? Por ejemplo, a mí me vuela la cabeza, ¿no? En este caso con el Suyuatán, decía el cerebro del cielo. Y decía, no, pues eso qué es, ¿no? Y bueno, ya hasta que después en el Claro. libro ahí comentan que es el copal, pues me llama la atención de que pues no necesariamente igual es ocupar una ciudad que productora de esta resina, ¿no? Sino en el hecho de o sea, regresar a los libros, a la sabiduría, regresar a la práctica ritual con este copal, ¿no? Para cambiar justamente esa atmósfera, ¿no? Y como hemos comentado también en algunas otras ocasiones, el templo de los que gobiernan, o sea, justamente lo que le sucede a la Iglesia Católica, ¿no? Que ha visto descender pues sus cifras debido a un montón de circunstancias. Entonces, pues llama la atención, ¿no? Digo, no pienso que sea literal, ¿no? Ocupemos Cozumel y se hagan una colonia, no, ni tampoco a ocupar este sitio, ni a empezar a hacer, ahora sí, rituales por todos lados, ¿no? Y quemando copal, ¿no? O sea, pienso que va como en ese sentido, ¿no? A regresar a las raíces, a regresar a la práctica, al diálogo interno, al silencio, a eh, esta parte que pues permitió justamente a las personas que escribieron esto, y resguardarlo, pues entrar en esa línea, ¿no? De que pues es la única forma de defenderse, ¿no? Y de recuperar con la lengua, con las tradiciones en el sentido así calendárico, ¿no? Eso es lo que quería compartir. Muy bien, voy a retomar algo que dijiste, pero Jonathan, sí. Sí, bueno, justamente nada más para pensar en cómo es ese retorno, porque allí hay personas que se consideran mayas, pero en el retorno, bien explica, volverán los mayas cuando vuelvan a hablar las piedras, ¿no? Que se vuelvan a leer estas estelas y bueno, y por cerrar con el comentario de Vicente, que no es con rituales, Ujú. ni ese tipo de cosas, ¿no? Pero, bueno, el ritual tiene su sentido en un momento, ¿no? El ritual es Sí, lenguaje. vale. El lenguaje tiene función en un momento, pero si todo se reduce al lenguaje y no hay acción, Ujú, ya que Vicente llama la atención sobre el significado del copal, el bosque de Copal es la sede del Catún. Bosque de Copal es el nombre que le da, uno de los nombres que le dan los mayas a Supón, a Cozumel. Supón. Es necesario entender la relación entre Cuzamil y Cozumel, no son la misma cosa, ni significan lo mismo. Cozumel quiere decir la tierra de las golondrinas, mientras que Cuzamil significa tierra blanca del agua o isla blanca. Cuzamil es un concepto mitológico. Es lo mismo que Aztlán. Aztlán se dice en náhuatl, Cuzamil se dice en maya. Así que para los estudiantes de antropología de simbolismo náhuatl, sí. Aztlán es Cuzamil. Por supuesto que los mayas lo decían en su lengua. No se queden trabados con la palabra Aztlán, que es la que se conoce. Aztlán es como se pronuncia. No se queden trabados en esa palabra. Cada pueblo de náhuatl tuvo el mismo mito, las mismas ideas, y las expresó con su propia lengua. Y sí, Cuzamil es el nombre que aparece en los libros de Chilambalán. No le llaman Cozumel. ¿Qué función tiene Cozumel en todo esto? Bueno, pues sí. El mito dice que hay una tierra original en el medio del agua donde salieron los seres humanos. Es un mito cosmológico, con una interpretación, tiene varias, pero una de ellas es fisiológica y eso algún día lo trataremos. Pero si el mito decía eso, obviamente los mayas se buscaron una isla cercana a sus tierras y trataron de aplicar ahí el mito. No sé si por casualidad o por otra razón a esa isla le llamaron o le llaman hoy Cozumel. Sin embargo, en el siglo XVI ese nombre no se mencionaba y mira que quedan libros de Chilambalán. Siempre se dice Cuzamil, por lo que yo pienso que Cozumel es solo una mala lectura. y una mala traducción, interpretación del término original.
Por supuesto, la isla de Cozumel entonces simbolizaba ese mundo original del que llegamos, la tierra en el medio del agua, que por cierto no es un mito solo de acá, de América, es un mito universal. Si quieren entenderlo, estudien mitología universal comparada. ¿Ibas a decir algo, Vicente? Sí, que es muy importante, ¿no? En ese sentido, remitirnos o sea, a las fuentes, ¿no? A las profundidades. Y es Sí. como lo de Playa del Carmen, ¿no? O sea, me parece impactante, ¿no? Cómo o sea, se distorsionó por completo, ¿no? El nombre del santuario, o sea, se profanó así, Chamanja, ¿no? Su nombre. Y pues pasa como ahora hablando con don Cornelio, ¿no? Le decimos en ese aspecto que, pues bueno, se reconoce la labor que hizo Felipe Carrillo Puerto como gobernador de entonces Yucatán y defensor de los pueblos originarios de los mayas, pero su nombre de Felipe Carrillo Puerto es Chan Santa Cruz, ¿no? Entonces, pues ahora sí es la dignificación, ¿no? De los lugares, pero eso solo se puede hacer en función de conocer justamente estos textos, ¿no? Y es importante, pues ahora sí, ahondar en la profundidad, porque si ahora vemos, por ejemplo, Playa del Carmen, pues es un bar, es un lupanar, ¿no? Es una cosa terrible así en ese sentido. Y antes pues era un santuario, ¿no? También, pues eso está pasando en todos lados, ¿no? Justamente Justamente. por eso escogí esta lectura, Vicente, porque esta lectura nos dicen que vamos a enfrentar, que estamos enfrentando ya. Tú estás mencionando un detalle y eso tiende a crecer, la profanación de los santuarios. Mencionaste también el tema de Copal. ¿Por qué le llaman Copal a esa isla que hoy es Cozumel y antes era Cozumel? Bueno, resulta que el Copal, de hecho, el perfume del incienso, Copal, Pom, como le llamaran, el perfume del incienso, era el emblema en Anáhuac de lo espiritual. Así que perfume significa trascendente, lo que trasciende, lo que penetra, va más allá. El perfume del incienso es así. Y por lo tanto, lo espiritual, lo que va más allá de nuestro sentido, de lo que vemos. Luego, el olfato, el perfume, era la relación entre mundo material y mundo espiritual. Una relación simbólica, obviamente. Y por otro lado, acostumbraban quemar bolas de copal en forma de cabeza, en forma de pelota. Te imaginarás que eso era el templo grande donde estaba ardiendo todo el día ahí esa resina. Y la bola de copal se hizo emblema entonces de la mente espiritual. La bola de copal es la cabeza. Por eso el lenguaje de Suyua habla de la cabeza es el copal, el cerebro del cielo le llama. ¿Qué significa esto? Cerebro del cielo significa discernimiento espiritual, comprensión espiritual de las cosas, que implica aprender a decodificar el simbolismo. Esa es la base, para no perderse, ¿no? En las metáforas y demás. Y segundo, usar la intuición y el silencio mental para llegar a los significados profundos de las cosas, no quedarse trabado en las apariencias. ¿Ibas a decir algo? Sí. Sí, brevemente, pues llama la atención sobremanera en ese sentido. También que esta parte espiritual, ¿no? O sea, en toda la Riviera Maya hay este tipo de ceremonias de cacao, así noches bohemias, hippies y demás, ¿no? Que asombran, comentando justamente ahí con don Cornelio y demás, que luego llaman ahí para hacer bodas, ¿no? Y demás. Decía, no, pues es que, o sea, pues no tienen ni idea, nada más quieren su foto y ya, ¿no? Claro, Pero pues no quieren, aprender ni nada, pues nada son más su foto superficiales, con están viviendo nosotros. sensaciones superficiales, no hay compromiso. Sí, y también en este caso hace algunas semanas, ¿no? Vi, por ejemplo, como pues fue pues en la década del siglo pasado en un festival Cumbre Tajín que pues inició con una propuesta cultural, después se derivó ya Un show. en una tremenda cantina, después también eso se ha procurado llevar a otros lugares, ¿no? En ese sentido, ahora, por ejemplo, se está haciendo un festival cultural que está destinado no al público general, ¿no? Sino a gente, a turismo muy,
muy fifí, diría, ¿no? Por decir una palabra, por diferentes entidades privadas, ¿no? En donde pues ya no va a haber ni el rock, ni va a haber acá el chamán, sino va a haber música clásica, ¿no? En un entorno. Ahora, ¿dónde viene ese? Pues más, no sé que va a estar Alondra de la Parra, ¿no? Así, o no sé si ya fue, o así, va como a registrar para compartir, pero o sea, me gustó mucho el cambio, ¿no? O sea, en ese sentido de ver cómo van, mutando para, pues ahora sí, jalar agua para su molino, ¿no? Así es. Entonces, los Cualquier cosa mayas, vamos a reconocer el hecho de que estos santuarios fueron edificados con una función específica. Y la gente que lo edificó sigue ahí y sigue con sus creencias. Es insultante lo que está pasando, es una cuestión del tercer mundo, se comprende. Pero hay que luchar para salir de ese atraso. sí, y es como, por ejemplo, cuando en Chichén Itzá, ¿no? Fue Pavarotti, así sigue lo mismo, ¿no? Ahorita pues lo mismo no que pasó en Teotihuacán, que ocasionó tanto destrozo arqueológico que se lo callaron, no quisieron publicar eso. Luego viene un pobre diablo, hace un graffiti y ahí le enfocan las cámaras, pero autoridades del país permitieron un destrozo, vandalismo cultural mayor en Teotihuacán, y todo el mundo calladito. Un santuario de la toltequidad. Un edificio construido para sostener las ideas que nosotros tenemos y que ha sido usurpado primero por los españoles, después por los hijos de los españoles, para propósitos completamente profanos. Algún día habrá que hablar de todo eso. Pues bien, volviendo al tema del incienso, ¿por qué entonces Cozumel es emblema de la cabeza, del entendimiento trascendente, de la intuición? Bueno, porque era un santuario Cozumel, cosa que ya ha perdido y que se está convirtiendo cada vez más en un destino turístico. Mira, yo no estoy en contra del turismo, me parece muy bien, mantiene las comunidades siempre que se haga con respeto y siempre que no sustituya, que no suprima funciones anteriores y funciones más importantes. Luis, adelante, sí. En la semana hubo una charla en una página de religiosidades, algo así, estudian la religiosidad. Y el autor de la charla planteaba el concepto de hierópolis. ¿De qué? Y hablaba ¿El concepto hierópolis. Hierópolis, ajá. Claro. Y hablaba justo de eso, tocó en un estudio de caso en Argentina, una virgen, bueno, de hecho es el lugar a donde más peregrinan los católicos en esa zona de Argentina. No recuerdo la verdad muy bien los datos, lo tengo que estudiar un poco más. Igual se les compartió el enlace, quedó en el CIESAS Occidente, en este centro de investigación, y planteaba ese concepto de hierópolis, yo no lo conocía, y habla de esto, ¿no? De cómo pues son referentes, ¿no? Estos santuarios, estos lugares donde hace peregrinaje. Y yo les planteé algunas preguntas, medio como en tono para provocar cierta conversación, y yo hablaba de eso, ¿no? De que pues Teotihuacán y Chichén Itzá, que son los lugares a donde más asiste el turismo a nivel nacional, pues podrían ser como hierópolis sin una AR que los represente, ¿no? Y lo que ellos plantearon, me respondieron a ese cuestionamiento, era que pues esa visión de la asociación religiosa pues es más bien muy occidental y que no necesariamente debe de existir una figura de ese tipo legalmente para pues tener una voz, ¿no? Ese actor para ellos no les resultaba como interesante, como importante. No, atenta contra los fundamentos del instituto y de todo lo que están haciendo. Es decir, ¿sí? se les puede dar derechos religiosos a los que creen en la Biblia o en el Corán, perdido, pero a los nativos. Exacto. Sí. Van a usar cualquier subterfugio para tratar de impedir eso. Sí, y incluso también este concepto de hierópolis, pues nos hace recordar la hierofanía, ¿no? Viene de ese concepto de la hierofanía, y pues no sé, son conceptos, obviamente vienen del griego, vienen con esa tradición y demás, que son un acercamiento, ¿no? Académico para estos procesos, esos fenómenos sociales, pero me preguntaba si realmente le aportaba mucho o no al asunto del estudio. Digo, seguramente sí para ciertos enfoques. Hierópolis es un concepto que se asocia sobre todo a las cosas de Egipto, porque había ciudades enteras de sacerdotes que en realidad eran monasterios con un templo. Entonces es una ciudad sagrada. Lo mismo pasa en Mesoamérica, en todas partes. Sin embargo, la palabra santuario lo dice muy bien.
Lo que pasa es que si dices una palabrita nueva y poco usada, pues parece que estás hablando con conocimiento, ¿no? Pero santuario, santuario. Teotihuacán quiere decir Hierópolis. Los santuarios, sobre todo los grandes, tenían alrededor monasterios. Había monasterios de hasta 20,000 personas. Realmente eran pueblos, por lo menos. Y sabes, yo también recordé ese concepto, igual ya yo voy a acabar como de la interrupción. Hierofanía, yo también lo he visto en contextos a veces un poco demeritan el concepto, ¿no? Si estás hablando, eso es una hierofanía, ¿no? Como es un concepto para despreciar cierto enfoque, ¿no? Y yo me preguntaba también, pues si esta es una inspiración divina, yo lo entiendo, ¿no? Una hierofanía, ¿no? Es una dispensación o una, sí, inspiración si quieres, divina. Y luego yo pensaba justo en los chilames, en las lecturas que estamos haciendo, pues se corresponden quizá a este tipo de enfoques, ¿no? Podría ser una se aplica en arqueología al juego que hace el sol y demás con los templos. Es decir, a efectos astronómicos y celestiales en los templos. Los templos juegan con el cielo, eran reflejos del cielo. Eso todo constituye una hierofanía, el nombre que se usa en arqueología. No es necesario importarlo al tema de los chilames porque además no es justo. Los chilames no derivan de una infusión de conocimiento divino, es conocimiento humano, que se hace divino por sus propios méritos. No es una dispensación. No es como decir el sol sale y te ilumina y crea. No, es cosa del sol. El sol está por arriba de nosotros, ¿verdad? Pero en el caso de los chilames, ellos no tienen a nadie por arriba. Por arriba de todo está la serpiente plumada, Kukulcán, que es el estado de conciencia de la persona que consigue acceder a ese estado. Entonces, son enfoques diferentes. Las palabras del viejo mundo suelen ser un problema, pero además cuando se usan en el lenguaje antropológico, que ya de por sí está distorsionado, terminan luego diciendo y creando fantasmas. Te pongo el ejemplo de politeísmo. Es una palabra creada por los cristianos para despreciar a los demás, ¿no? Importada por los antropólogos y por los historiadores, entonces para calificar a los demás, sin darse cuenta de que están siguiendo la estela de desprecio que tiene la palabra, y que por otro lado esa palabra no describe los hechos. ¿Sí? ¿Quién quería hablar? No distingo. Pasó un link ok. Oye, volviendo al tema de nuestras lecturas de hoy, insisto en el hecho de que hay una secuencia calendárica y eso es importante para nosotros. ¿Por qué insistimos en el calendario? Porque le da formato a lo que leemos. No se trata de profecías en el aire, sino totalmente aterrizadas. A diferencia de las profecías de la Biblia, en que el sacerdote, el profeta habla de maneras vagas para un futuro que quién sabe cuándo. ¿Ves? Generalmente el profeta bíblico no se compromete con una fecha. Bueno, para empezar, porque no tenían un calendario amplio en el que pudieran ubicar las cosas. Lo más que podían es decir dentro de tantos años. Y aún así, solo usan el recurso ese de dentro de tantos años 2 veces en toda la Biblia. El resto de la profecía bíblica carece de ubicación cronológica porque son profecías dictadas por un espíritu, son profecías de origen sobrenatural. Y entonces, pues, digamos que el profeta no sabe qué hacer con esa información, simplemente la transmite. En el caso de las profecías de Anáhuac, son profecías basadas en la historia, como ustedes saben, y por lo tanto con una fecha concreta de cumplimiento. Acá el texto habla de la carga y la sobrecarga. Carga es la característica intrínseca de esa fecha. Por ejemplo, la fecha 2 Ajaú, la fecha 13 Ajaú. 13 Ajaú significa conclusión de ciclo. Esa es su carga. Su sobrecarga es el modo como va a ocurrir en el futuro. Estas profecías tienen 3 partes. Una parte es lo que pasó, que es la historia. Otra parte es la carga de esa fecha, que ocurrió tanto en el pasado como en el futuro como en la actualidad. Es algo que siempre ocurre. Y otra parte es la sobrecarga. Por supuesto que esto lo dicen con términos en maya, ¿no? Estoy hablando en español para que se entienda. La sobrecarga es el cumplimiento futuro. Entonces, un aspecto importante de esta profecía es, ya lo hemos hablado, es que el templo de los que mandan, la Iglesia Católica, se va a reducir a la mitad. ¿Ok?
yo me imagino que los chilames llegaron a esta conclusión, primero al estudiar fenómenos religiosos que ocurrieron en el pasado en un Catundo Jajao, ¿bien? Y segundo, al analizar la manera viral, como se estaba extendiendo el cristianismo del siglo XVI. No se extendía de una manera sana, mediante la conversión espontánea de la gente, no. Se extendía como una enfermedad. Era una enfermedad contaminante. Pueblos enteros decían, tenemos que hacernos cristianos porque si no nos van a masacrar. Y por supuesto, Chilán se está dando cuenta que esa conversión no tiene mucho fondo, es bastante superficial. Esa conversión viene acompañada de un grado de resentimiento, y el resentimiento tiende a crecer con las generaciones. Se empieza a idealizar y empieza a transformar la realidad que tú percibes en términos de amigos y enemigos. Entonces, quienes te humillaron, quienes te obligaron a cambiar de creencias porque te iban a matar, se empiezan a convertir en el enemigo. Y por supuesto que eso con el tiempo estalla. No hay que ser muy experto en temas sociales o en temas económicos para darse cuenta. Por ejemplo, les pongo un ejemplo, que si tú llegas, hablo de España, si tú llegas a otro continente y lo saqueas, y luego a otro continente y esclavizas a su gente para financiar, estás financiando tu economía con robo y con esclavitud, no con inversiones. Bueno, hay que ser muy inteligente para darse cuenta de que eso tarde o temprano va a estallar. Y con un poco de conocimiento de la economía que tengas, puedes decir, va a estallar en el siglo tal. Más o menos en tal año va a estallar esa burbuja. Exactamente lo que estamos viendo ahora, ¿no? Es la explicación de por qué un país por donde pasó todo el oro de América, la plata sobre todo de América, y el sudor de los africanos, entró al siglo XX en estado feudal y sigue siendo hoy uno de los países más atrasados de Europa. Es decir, aprender a empatar causa y efecto. Si tú tu economía personal la basas en robarle la cartera a la gente en el metro, eso no es realmente economía. Eso tarde o temprano va a estallar cuando ya tú no puedas ir al metro a hacer eso, cuando estés muy viejo para andar corriendo, cuando te agarre la policía. ¿Ves? Y lo mismo pasa con cualquier otro fenómeno humano. Causas y efectos, consecuencias de lo que pasa. Y si tú analizas cómo están pasando las cosas, puedes incluso hacer profecías como esta que estamos leyendo. La reducción a la mitad de la Iglesia Católica en México y en toda Latinoamérica tiene implicaciones. ¿Por qué? Porque tenemos digamos, una olla social donde están todos los actores ahí metidos. Y de pronto tú disminuyes a la mitad el elemento de coacción social, aquello que conduce la sociedad, que era la Iglesia Católica. Ese vacío no se va a quedar vacío, ese vacío va a ser ocupado. ¿Ocupado por qué? Bueno, por otras religiones. En otras palabras, estas profecías no solo describen hechos, sino que también auguran consecuencias de esos hechos. Y tenemos que tener en cuenta lo que está pasando, porque es el medio donde se está desarrollando la iglesia tolteca. La siguiente profecía habla de los 5 estados de la Gran Llanura. 5 estados era uno de los nombres que le daban los mayas a su país. Así que el país maya se llamaba, entre otras cosas, 5 estados. Hotchuk. Chuk quiere decir algo así como provincia, parcialidad. Ho quiere decir 5 parcialidades. Corresponden, pero a grosso modo, así más o menos, a los estados de Yucatán y Quintana, Tabasco, Campeche, Belice y Guatemala. Más o menos. Esa era más o menos la distribución. Guatemala con una parte de Honduras. A esa parte de Guatemala, Honduras, le llamaban Holtún Suyúa o el Barranco de Suyúa, porque barranco también quiere decir golfo o bahía, porque esa parte el agua hace un golfo y es también una zona selvática. Suyúa quiere decir oculto. Así que dice, de despojo será la carga de los usurpadores en las 5 regiones, en el país maya. Esto es más que conocido, no hay que abundarlo, pero acuérdense que está hablando de 2040 a 2060. Significa que crecerá el saqueo del país maya. El país maya se está saqueando ahora de diversas maneras. Y cuando digo país maya, recuerden, me refiero a algo que empieza en la punta del del noreste de Yucatán y termina allá abajo casi llegando al Pacífico, y que incluye varios actuales estados. El país maya no solo era
un pedazo de México. Se componía de lo que hoy son al menos 5 estados. Entonces, está diciendo que la carga va a aumentar. Sigue diciendo que el gobernante será miserable aunque se tiña de azul. Teñirse de azul significa ostentar buenas intenciones, porque el color azul era el que se untaban los sacerdotes y demás para oficiar, se pintaban de azul. Y por lo tanto, cuando una persona quería ostentar que era muy devoto y todo, se teñía de azul, por lo menos la cara, las manos. Ese era el emblema en esa época de una persona devota, devota de los dioses, devota de la religión. Dice, aunque el gobernante se tiña de azul, va a ser un miserable. Esta profecía, por supuesto, nos está advirtiendo de no creernos las apariencias, sino de ver los hechos, ver lo que hay debajo de esas apariencias, ver las causas de esas apariencias, ver a dónde conducen y qué es lo que buscan, ¿no? Esto es una profecía de un cumplimiento general. Parece que se va a exacerbar esta situación entre el 2040 y el 2060, según dice aquí. La verdad es que desde que llegaron los españoles y después sus hijos, los criollos, tomaron el poder, son 5 siglos de gobierno de Latinoamérica. Por eso una región que pudo haber sido potencia mundial y pudo haber sido el primer mundo, es atrasada, tercermundista, etc. Y por supuesto que eso se refleja con más rigor en las comunidades más humildes, porque cuando hay desgobierno, quienes sufren más son los de más abajo. Los de arriba finalmente siempre escapan, ¿no? Tienen dinero. Ahora bien, sigue diciendo que no importa que ese gobernante vuelva su ofrenda hacia el suelo, es decir, arroje semillas y haga todo tipo de aspavientos, fingiendo ser el protector. Cuando se libere la sobrecarga de la carga, el resultado va a ser miserable. Aquí en Valladolid se sentará la ostensible estrella. La estrella ostensible o grandota o brillante es Venus. Y Venus es un emblema doble. Por un lado representa la serpiente plumada, es decir, el retorno del profeta. Y por el otro lado representa la guerra. Así que un saludo a los astrólogos, pero en América Venus no era el astro del amor, era el astro de la guerra. Y funcionaba igual. Entonces la gente tenía miedo cuando aparecía Venus en cierta posición porque decían, se va a encender la guerra. Por lo tanto, esta profecía tiene esos dos aspectos. Por un lado, habrá guerra, habrá problemas. Por otro lado, esos problemas van a ser el anuncio del retorno del profeta. Dice, cuando se sellen estos años, alcanzará la carga de este catún, es decir, el significado intrínseco del catún, alcanzará las cimas de las montañas. Y añade, de 7 grados será la sobrecarga. En otras palabras, si el catún ya por sí es complicado porque es catún de fin de ciclo, entonces es de pasar la cuenta. Pasar la cuenta, ya no, de ahí para allá es un nuevo ciclo. Todo se va a resolver en el catún 13. Si de por sí es complicado, se va a multiplicar por 7 en la sobrecarga. Es decir, lo que hemos visto es nada en comparación con lo que va a haber. Eso es lo que están diciendo los chilaves. Por otro lado, no se necesita mucha inspiración divina para darse cuenta que si tú desarticulas una civilización de milenios y metes una religión forzada, que además es una religión que quemaba personas, una religión que cree en fantasmas, si metes ese tipo de creencias y desarticulas sistemas productivos y de convivencia de milenios, el resultado tarde o temprano va a ser problemático, va a ser un estallido. Eso es lo que está anunciando el catún. Dice, además, recuerden que este catún mide 20 años y él lo divide en 3 bloques de 7, que se traslapan con el siguiente y así. Por eso se reducen a 20. Y esos 3 bloques de 7 años serán de guerra, de epidemia, de hambre primero, sequía, de guerra y de epidemia. Vaya que no está nada bonito el marco en que debe crecer la iglesia tolteca. Sin embargo, recuerden, como ya les he dicho, que el papalote, el cometa no vuela a favor del viento, sino contra el viento. Si nosotros aprendemos a usar las circunstancias, podemos hacer que la iglesia remonte. Así que 7 años de sequía, 7 años de guerra y 7 años de epidemia. ¿Alguna cuestión sobre esto? Sí, Vicente, adelante.
Sí, pues que está tremendo y pues bueno, en ese sentido, por eso yo pienso que pues, jala mucho toda esta onda New Age, ¿no? Porque es todo miel sobre hojuelas, amor y paz y se evade, ¿no? De las realidades complejas que coexisten en estos entornos, ¿no? Como bien, ¿no? Comentaban, ¿no? Moy y Jenny, ¿no? Viviendo allá en esa área, ¿no? Lo que se ven con estos grandes complejos turísticos, ¿no? Con las comunidades alejadas, distantes, ¿no? O sea, y ahora que nos tocó verlo, ¿no? Con don Cornelio, veíamos los pueblitos, ¿no? Cómo llegaban los camiones, de personal, ¿no? Así, y llevaban en cuadrillas, bajaban 40, 80 trabajadores, y o sea, no sé si han visto estas películas, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, en unas condiciones lamentables, deplorables, ¿no? Pero aún así, a pesar de eso, esta pues resistencia, ¿no? Como por ejemplo, algo que de lo que me llama la atención, ¿no? De que aunque sea el pueblito más apartado y más distante ahí de Yucatán, de Quintana Roo, de Campeche, iglesias de todo tipo, ¿no? Ya en algunos sitios pues ya ni hay iglesia maya tradicional, pero sí testigos de Jehová, adventistas, evangelistas, o sea, hasta de los extraterrestres, ¿no? Va a haber ahí. Entonces, Sí. a lo que quiero ir es que hay poblaciones como son las de Ekbalam, por ejemplo, donde estaba como identificando, ¿no? Que eso también pasa en otro pueblito allá en Quintana Roo, donde está prohibido el alcohol, ¿no? O sea, porque se están buscando justamente recuperar esta conexión, ¿no? Para evitar perderse en las adicciones y demás. Y hay talleres y hay escuelas, ¿no? Para los rezadores, para el Maya Pash, etcétera, las ferias, las fiestas tradicionales, y pues lo que ahorita se está creciendo y expandiendo y devorándose, por ejemplo, Playa del Carmen pues, es la ciudad que más crece en México, ¿no? Con unos pasos adelantados así gigantes, y ¿qué es lo que se está expandiendo? Pues igual es el saqueo, la depredación, esta internacionalización progre que se está tentando contra los mayas y se va a ir y sigue, ¿no? Por todos lados. Entonces, sí, es un panorama muy adverso. O sea, es negro, es oscuro, pero Hay un lado negativo, también hay un lado positivo que hay que ver, eso, porque al final de toda acción tiene una reacción. eso yo creo que es lo importante. Y esos Por ejemplos, ¿no? favor, la gente lo despierta, Vicente. Sí, y eso es lo que hay que propiciar y apoyar, ¿no? Como lo de que pasa allí en Ekbalam, como lo que pasa en estos pueblos, en Tixcacal, híjole, o sea, es que en serio, si hay oportunidad de ir a esos lugares, como viajar en el tiempo, es una cosa muy extraña, ¿no? Que inclusive pues, ha preservado hasta estas épocas, estas lecturas que ahorita vemos, ¿no? Que pues taller en chino, si no fuera gracias a este labor, admirable que haces, Fran. Muchas gracias. Gracias a ti, gracias a ustedes. Mónica, ¿tú querías decir algo? Sí, que todo esto que estamos escuchando de las profecías, pues en muchos países de Latinoamérica lo están viviendo. Están padeciendo hambre, están padeciendo muertes innecesarias, están padeciendo la vileza del ser humano. Pero, y en México también hay Gobiernos lugares, que hay se tiñen de zonas. azul, que se las dan de muy protectores de los pueblos y son saqueadores despiadados que hambrean a su gente. Estoy pensando, por ejemplo, en estos pobres venezolanos que les ha tocado un gobierno que es una enfermedad monstruosa, con el apoyo de la izquierda latinoamericana. Eso sí. Ahora, porque si se trata de una monstruosidad, ahí siempre va a haber grupos que lo apoyen. Sí, Mónica, adelante. sí, ahora bien, la peor parte es la perversión de la razón. Toda la ideología que nos están implantando, toda digamos, el paño oscuro, la distorsión mental, la distorsión de la percepción, nos están llevando a ver lo peor como algo bueno. Así es. Como algo que se debe validar. Sí. Nos están llevando a una distorsión tan aberrante que tenemos que estar alertas, toltecas, tenemos que estar muy alertas. Ni nos llevan de polos, nos llevan a jaulas ideológicas extremistas,
No, son la misma cosa. Es De hecho, la misma moneda, las si dos me caras de la permites, misma Mónica, en la moneda. época de la colonia había esclavos, tú sabes. Los esclavos tenían una gran ventaja sobre nosotros hoy. Sabían que eran esclavos y sabían dónde estaba el problema y quién era el enemigo. Pero en Así la es. actualidad están haciendo que los esclavos se sientan libres y aplaudan a quienes los están saqueando y apoyen la destrucción de las raíces, la destrucción de la cultura, la destrucción del ser humano. Sí, Así, nos han estoy condicionado impresionado con eso. Sí, nos han llevado a un nivel muy animal, nos han condicionado como a un perro. sí, Prácticamente es nos un están dando condicionamiento pavloviano. recompensas específicas para que te sientas tú validado, reconocido y parte de los Para que ganadores, saltes de los automáticamente triunfadores. y apoyes las causas más nefastas. Estoy pensando, por ejemplo, en estos clérigos que están matando mujeres y niños en Irán. Clérigos que están matando mujeres por el delito de descubrirse el pelo o algo así, con el apoyo de la izquierda. ¿Por qué? Se trata de clérigos de extrema derecha, de una religión tenebrosa, que están matando mujeres. Pero ahí está la izquierda con la banderita de ¡vivan los clérigos, vivan los clérigos! Sí, claro. Ese es el Entonces modo son la como misma manipulan al cosa. pobre diablo y le enseñan a morderse a sí mismo y a morder a sus semejantes. La iglesia tolteca tiene que denunciar estas cosas, no queda más remedio. La iglesia tolteca tiene que tener posición política y posición en todo sentido. Porque si Y no, es ¿para qué? parte de eso Claro. que se está leyendo en Y las es una aberración, profecías. hay que Ya se está denunciarla. viviendo. Así es. Ya lo están viviendo muchos seres a humanos. denunciarla. Mónica, permíteme que lo diga con todo énfasis, porque debe quedar claro. Si es algo incorrecto, simplemente dile no. No importa que venga alguien con una banderita y te diga, tienes que decir que sí porque te conviene decir que sí. Y puede que hasta te suelte un varito. Sé íntegro. Cuando te vayas a morir, solo te va a llevar tu integridad. Morirse como cobarde no tiene sentido. Sí, ¿qué ibas a decir, Mónica? Sí, que así es como se cumplen las profecías, es decir, lo estamos viendo, no hay que cerrar los ojos, hay cosas que están pasando. Claro. Y que hay gente sufriendo, no podemos ser indiferentes ante el sufrimiento O sea, de uno igual a nosotros. Yo me he quedado frío hoy, te lo digo porque hoy estuve viendo las noticias y leyendo los comentarios, justificando clérigos que matan mujeres. Así. Chavos de la universidad que creen que son muy progresistas por estar haciendo eso. ¿A dónde va a llegar este asunto? Por supuesto que los que están atacando a los clérigos también son unos imperialistas, están haciendo de todo, pero no te dejes manipular. Ves un mal y denúncialo. Nos están llevando al extremo de ser servidores viles, ciegos de los estados. Es lo que digan las políticas de estado. Porque ya el ser humano no funciona. ¿Sabes cuál es el siguiente paso? Que le abran literalmente el cráneo a las personas y le metan una chunche electrónica para modificar sus pensamientos, para suprimir su memoria, para implantar memorias falsas, para que la gente se pase el día aplaudiendo al gran líder y diciendo, el hambre no es culpa del gran líder, es culpa de los enemigos del gran líder. ¿Y sabes quiénes van a aplaudir esa política, esa intervención biológica de los estados sobre el ser humano? Estos pobres chavos de la universidad que se creen muy progresistas y muy inteligentes por estar sirviendo propósitos viles. Tolteca tiene que despertar. No queda más remedio. Y si eso no está de moda, si despertar no está de moda, pues no estaremos de moda. Pero lo que no podemos hacer es adaptarnos al mal. Porque si esto es así ahora, imagínate cuando llegue el Cartoon 13 a AUA. Imagínate con 10, 20 años más de desarrollo de la tecnología. ¿A dónde va esa tecnología? ¿Quiénes van a poder comprar esos implementos tecnológicos? ¿Quiénes van a poder aplicarlos socialmente? ¿Tú crees que esa tecnología está al servicio del individuo? ¿Al servicio del pobre? Esa tecnología va a estar al servicio de las dictaduras. Ustedes, los más jóvenes, lo verán. Y yo les sugiero que en ese momento sean íntegros. No se trata de que por estar a la moda y ganar likes vayamos a sacrificar 10.000 años de intento civilizatorio. Anagua se hizo por la verdad y la justicia. No si sobre me permites, Frank. Manipulaciones. Sí, Mónica, adelante. Perdona, solo ya para terminar, hay que emular el ejemplo de los anahuacas. Ellos hicieron todo esto, ellos desarrollaron todos esos conocimientos, esas ciencias para nosotros.
pensaron en las generaciones que vienen. Claro, No pensaron de el tema manera de las profecías. egoísta. No pensaron de manera egoísta de lo que me interesa a mí es ahora, lo que viene no me importa. Vamos a pensar hacia futuro, vamos a pensar por los que aún no han nacido. Así es. Ese es ser tolteca. Así es. La iglesia tolteca se está edificando para un impacto de 26.000 años. Al menos 26.000 años de impacto. Estamos recogiendo la cosecha ideológica, cultural y civilizatoria de 26.000 años pasados. Estamos cerrando un ciclo de precesión de los equinoccios. Y por eso estamos trabajando. Por supuesto, no tengo idea, la pretensión de que se conserve con total pureza durante 26.000 años este intento. Finalmente, los lenguajes van cambiando y por eso es que también los que vienen después de nosotros están obligados a retraducir las cosas, pero siempre sobre un criterio del ver. El ver chamánico es lo que te va a permitir mantenerte en lo correcto. Calla tu mente. Calla tu mente. Si ves a un clérigo enterrando viva a una mujer porque se quitó el velo, calla tu mente. Y pregúntate en ese silencio, ¿esto es justo? Voy a leer un detalle más para que no se quede el simbolismo, ¿no? El verso 5 dice que durante 7 años esconderá la cesta de pan la señora de las piedras labradas y el muy amargo. Muy amargo es el hambre. Así que el verso 5 dice que esconderá la cesta de pan. El dios del hambre es muy amargo, porque nada más amargo que pasar hambre, y hambre crónica, hambre de años. Y la señora de las piedras labradas, que es, las piedras labradas son las que tienen la profecía. Así que la señora de las piedras labradas es la profecía. La profecía y el dios del hambre van a esconder la cesta de pan. Con esto ustedes se están dando cuenta que los dioses y demás símbolos que aparecen en esta profecía son metáforas. No es que los mayas se los creyeran literalmente, ¿no? Son apodos que le dan a las condiciones. Y cuando se asienten los huéspedes en el corazón del país de Cozumel, esta profecía está diciendo que pasará algo con lo que hoy es Cozumel. Se van a asentar ciertos huéspedes. Yo imagino que va a ser un estado de invasión del capitalismo y del turismo que va a exterminar lo que queda de sagrado en esa isla, ¿no? Dice que entonces se cumplirán las palabras de los signos de los kines, kinwo, es decir, los signos de los sacerdotes o los signos sacramentales. Kin quiere decir, pues, divino si quieres. Y por último sigue diciendo que con fuerza impondrán sus pies los perseguidores sobre todos los señores. Cuando habla aquí de los señores se refiere a los que todavía conservan la autoridad espiritual en los pueblos. Estamos hablando de los dignatarios, en el caso de los mayas. Ellos le llaman dignatarios. A los líderes de los pueblos. Los invasores van a imponer sus pies sobre los señores, los van a quebrar, los van a tentar con dinero, los van a tentar con proyectos políticos totalmente ajenos a los intereses del pueblo y por supuesto a los intereses de las raíces. Es decir, los pueblos ya no van a tener señores, no van a tener líderes en los cuales confiar. Cuando se pliegue el siguiente Catún, a partir de 2060, los hermanos mayores matarán a los hijos pequeños. Hermanos mayores quiere decir los que mandan, hijos pequeños, pues los subordinados. Sí, pues gracias, Como que Omey. eso ya ¿Querías se está comentar algo? adelantando, ya está pasando. Ujú. Sí, Sí, perdóname. pues hay una frase, la escuché justamente en la carrera, porque en lo que yo estudié, pues nos formaron para hacer productivos en las comunidades, no ir a las zonas rurales, ¿no? Para eso me formaron, para ir a las zonas rurales y llevar el desarrollo, ¿no? El progreso, la búsqueda económica. Y platicando, un profesor de repente nos decía que el camino al infierno estaba lleno de buenas intenciones, que pues, eso ya lo corroborábamos ya en campo, ¿no? Y nos dábamos cuenta estudiando y escuchando a las personas porque hacíamos prácticas de campo y nos decían eso, no, pues nosotros estábamos aquí en la comunidad, pues trabajando, llegó el dinero, llegaron las consultoras, empezaron a meter dinero a proyectos y la comunidad se desfragmentó, ¿no? Se rompió, se desarticuló porque empezaron las envidias, porque alguien empezó a traer otro tipo de sistemas, o sea, hubo problemas, ¿no? Entonces eso pasa cuando... Ajá, y sobre todo el tema
es justamente que pues, las buenas intenciones están, pero realmente la vida, la civilización no se construye solamente de buenas intenciones, se construye pues de sacrificio, de estudio, pues sí, alguien tiene que servir, ¿no? De alguna otra forma, y lo vemos también, por ejemplo, en los temas políticos en las comunidades, ¿no? Que hablan de que cuando llegaron los partidos políticos, igual desfragmentaron, desarticularon porque ya tenían un sueldo, ¿no? Y los puestos políticos ya se ven como un escalón para salir de la pobreza, ¿no? De una necesidad muy fuerte. Entonces, pues ya llega ahora otro problema, la delincuencia organizada, llega y te compra al de seguridad y te compra al de obras y ya tiene domado el sistema y pues estamos en un sistema que está funcionando de esa manera, ¿no? Hay serias problemáticas en ese sentido y lo peor de todo es que pues, la propaganda que te venden es que, pues si yo como gobernante digo que la corrupción se terminó y que nadie va a robar y que nadie va a mentir y que nadie va, hay como un decálogo, creo que lo plantean, pues es pura narrativa, puro discurso, porque la realidad es otra completamente distinta y te da, bueno, o sea, a mí yo me pongo a pensar, a analizar un poco todo de cinismo que tiene que tener, ¿no? Estamos en una cultura en donde se cultiva el cinismo, ¿no? O sea, entre más cínico puedas ser en tu vida, más alto llegas, más te encumbras, ¿no? En la escala social actual, ¿no? O sea, ese grado se premia el cinismo. De despojo ideológico. Yo la vería, el despojo territorial yo creo que ya es lo último que sucede, pero antes de ese despojo territorial hay un despojo ideológico, hay un despojo espiritual, ¿no? Inclusive y de valores no morales. Tienes, de valores, ajá, exacto. Claro. Entonces, yo lo he reflexionado un poco a ese reto y por eso estamos militando en este movimiento, porque es no enfocarnos en las consecuencias, literalmente, sino intentar cómo ir a las causas, porque la causa es un despojo ideológico, un despojo, pues sí, espiritual, que llega por consecuente al despojo territorial, ¿no? Es lo que sucede. Cuando reduces a una comunidad de raíz a través de una etiqueta como, por ejemplo, indígena, es una comunidad indígena, es una etiqueta de origen colonial, una etiqueta hecha para discriminar, para dominar. Tú estás condenando a esa comunidad a ser igual a la expectativa que tiene el sistema de esa comunidad. Y cualquiera que quiera ser diferente dentro de esa comunidad ya no cabe ahí. Es el famoso tema de los derechos de propiedad indígena. ¿De qué estás hablando? Creación colectiva durante milenios. Ahí no hay un derecho individual de propiedad, ni mucho menos. Y si no hay una persona detrás de ese derecho, ¿quién va a registrar ese derecho? El líder de la comunidad. Ese que se va a llevar el dinero. En otras palabras, el reducir a las comunidades es parte de política colonial que las está desintegrando. Cuando vean que la propaganda política se va por la vía de vamos a acentuar la diferencia entre los pobres y los ricos, entre los nativos y los no nativos, vamos a acentuar la diferencia entre hombres, mujeres, viejos, jóvenes. Cuando vean eso, recuerden que detrás de esas políticas hay grandes empresarios internacionales que están ganando bastante dinero con eso y que les importa un pepino destruir milenios de esfuerzo civilizatorio. Eso es lo que nosotros estamos sosteniendo acá. En contraste con lo que te enseñaron en la escuela, Omey, esa actitud paternalista de ir a apoyar a las comunidades como si nosotros fuéramos superiores y aquellos son mendigos a los que hay que llevarles un dinerito, ¿no? Y además enseñarles a moverse con los intereses que nosotros les llevamos y a importar las pugnas que nosotros tenemos. Y pongo un ejemplo. Actualmente la sociedad occidental de primer mundo tiene problemas de identidad, de género y demás. Está importándole esos problemas a las sociedades del tercer mundo, que a su vez se la están llevando a las comunidades. Cuando el verdadero problema de las comunidades es otro. Es que les han quitado su tierra, les han quitado su continente, les han quitado sus derechos, les han quitado su derecho a ser humano. Los han etiquetado oficialmente. Las políticas los están etiquetando con etiqueta colonial, además. Esos son sus verdaderos problemas. No temas de género. Ellos no tienen ese problema. De hecho, en Latinoamérica no tenemos ese problema. Ese problema lo estamos importando del primer mundo, con todo el veneno que viene detrás de ese tipo de problemas. Cuando las comunidades se reducen de ese modo y se les obliga a importar problemas y soluciones ajenas, en lugar de estar apoyando a lo que estamos es destruyendo lo poco que queda. La política correcta es la que estamos haciendo nosotros. Estamos frente a una comunidad y le estamos devolviendo sus raíces. Le estamos devolviendo su ideología.
Les estamos devolviendo sus textos para que esa comunidad se levante delante de sus propios ojos y tome las medidas que considere necesarias. Un peligro grave de la sociedad occidental moderna es la reducción de las comunidades a mendigos que dependen de dinero del Estado o dinero de los empresarios para sobrevivir. Eso es un peligro grave. La solución es hacer que las comunidades se dignifiquen y busquen sus propios recursos. En una época construyeron una civilización sin tener a nadie a quien pedirle un peso. Y construyeron una civilización superior a la que tenemos hoy. Una civilización que va a dejar monumentos dentro de 10.000 años. Nosotros no estamos consiguiendo eso. Es decir, en una época esas comunidades lo lograron. Es asunto de permitir que lo logren de nuevo. Pero si se les reduce a mendigos y si se inserta la mentalidad de que necesitan esperar por un dinero del Estado, de alguna empresa o algo así para poder hacer algo, esas comunidades están condenadas a la extinción. Es necesario que lo entiendan allá y que lo entendamos nosotros. Sí. Sí, bueno, quería comentar ahorita ya para ir cerrando que nos llega el tiempo. Se me hizo muy curioso ahora que, pues bueno, respeto la diversidad, las creencias, las prácticas de cada persona, ¿no? Ayer acá en Ciudad de México y en otras partes del mundo, fue pues marchas y conmemoraciones a la comunidad LGTBQ y más y no sé qué. Me llamó la atención en Pomuch, es el Chacán, se hizo la primera manifestación o caminata en torno a esta lucha por derechos, ¿no? Pero digo, es siempre que se luche por la defensa, está bien, pero me llama la atención también cómo se canaliza, ¿no? Inclusive en la bandera que tienes atrás, Frank, ¿no? Porque hay gente que dice, no, esos colores son de los LGBT, no, es de Tahuantinsuyo, ¿no? O sea, aquel de lugares, ¿no? Se puede llegar, por ahora sí, desconocer los orígenes, significados y demás, y pues como sea, como bien dices, ¿no? Somos testigos y inclusive, ¿no? Pues también bombardeados por información, desinformación con diferentes tendencias, como decías, ¿no? De estos crímenes y estos asesinatos, por ejemplo, lo que pasa que es terrible, y hay gente que lo niega y que, o sea, pero como bien decía Mónica, está en todos lados y se está viviendo ahora y hay indicios, y pues hasta Moy y Jenny, ¿no? También nos decían, lo que pasaba, allá en tierras de, cercanas al aeropuerto de Tulum, ¿no? Que ya cuando los vimos, pues nos quedamos con la boca, abierta, ¿Y esta ¿no? propaganda de dónde sale? Es en relación al día, en tu Facebook, en tu página, te dan este tipo de filtros. Y entonces es en relación a la... Es obligatorio. Tengo que aceptar la ideología del sistema porque sí. Eso se llama dictadura. Y desde aquí lo estamos denunciando. Esto es una manipulación dictatorial de las ideas de los demás. Y no me importa que todos los estados de este planeta se pongan de acuerdo para decir, tiene que aceptar esta idea porque nos da la gana. En la iglesia tolteca no se va a aceptar mientras yo esté vivo. Aquí nosotros seguimos las raíces. Eso es todo. ¿Cuál es nuestra política? La política de las raíces. La política tolteca. No necesitamos importar clasificaciones políticas de pueblos invasores, porque esos pueblos perdieron su derecho a dar consejos. Perdieron su derecho. La civilización cristiana perdió su derecho a existir después que invadió América y esclavizó a África. Que siga existiendo ya es bastante. Pero ¿cómo vamos a permitir que nos impongan este tipo de cosas? Pero es que, y justo coincide la fecha con la veintena del Tahuantinsuyo. O sea, no sé si sea por una cuestión ahí. A ver, los símbolos del Tahuantinsuyo son símbolos legítimos. Y hay que aclararlos. Los movimientos que están ocurriendo ahora en la sociedad occidental son de usar y tirar. Usan a un grupo, le sacan el jugo, lo tiran. Después usan otro grupo, lo tiran. Primero empezaron con el rollo de la mujer. Después empezaron con el rollo de los negros. Después con el rollo de los opiniones sexuales o tendencias sexuales. Ahora están echándole el ojo a los nativos. Usan y tiran. No han resuelto ninguno de los problemas que existen. Han generado nuevos problemas.
Y además han desarticulado comunidades enteras. Pero en el caso de los nativos de América, ese uso lo va a destruir, van a desaparecer. Lo estamos denunciando desde ahora porque eso viene, es el futuro. Es decir, vamos al servicio de las comunidades, vamos a crearles problemas que las comunidades no tienen, vamos a hacer que desvíen toda su atención, toda su energía hacia esos pseudo problemas, vamos a sacarle toda la lana que se les pueda sacar y después vamos a tirarlos, como están haciendo con todas las demás comunidades. Cualquier grupo que te diga que desintegres a la sociedad, que pongas a un pequeño grupo contra otro pequeño grupo, que en lugar de unificar los esfuerzos, ahora sea pugna entre individuos, entre la base de la población. Cualquier grupo que te diga eso es el enemigo. Y eso hay que denunciarlo. Esas personas están al servicio de intereses que ni siquiera comprenden. Intereses internacionales que ni siquiera comprenden. ¿Quién está financiando estas campañas de imposición ideológica de minorías sexuales? Los más grandes capitalistas de este planeta. Y mejor no menciono nombres, pero se sabe que son los más grandes capitalistas, los que más le están sacando al trabajador, son los que están financiando esas campañas. Y ahí viene el ingenuo a morder y a dedicarle su vida a problemas falsos. ¿Ibas a hablar, Jenny? Sí. Así solo un comentario sobre, bueno, pues sobre todo el programa, ¿no? Y Sí. sobre esto que decías de que la cometa vuela contracorriente y todo eso, ¿no? Bueno, eso, bueno, lo escribí un poquito porque luego me revuelvo, como esto de que con la ficción del derecho, los estados-nación han despojado a las personas, pues, no solo de su oro, ¿no? Y luego de sus recursos naturales, de su riqueza, de lo que los podría haber hecho ricos, sino que ahora también ya está yendo por sus espacios sagrados de convivencia, de recreación, ¿no? Y eso deja un hueco del que se están aprovechando pues todas estas sectas, ¿no? Pero que justamente también deja un hueco para nosotros crear estos otros espacios de reflexión, de convivencia y de práctica para de práctica para la toltequidad, ¿no? De práctica de las técnicas de acrecentamiento de la percepción y pues que van a hacer crecer la toltequidad, A ¿no? ver, nosotros nos estamos dando cuenta porque hay un problema. De otro modo sería más difícil darnos cuenta de lo que está pasando. Pero sobre todo tenemos que aprender a perfilar ese problema, definir en qué consiste realmente ese problema. Porque quienes manipulan al pueblo lo manipulan sembrándole falsos conflictos, falsos intereses. Por ejemplo, tu problema es que necesitas una operación para tener mejores o más. Ese es tu problema en la vida. Así que tienes que trabajar y pagar una cantidad de lana grande para poder cumplir con esa expectativa. O tu problema es que eres pobre y tienes que ser rico. Y para ser rico tienes que meterte en el proceso. O tu problema es que como eres una mujer empoderada, tú tienes que venderte caro. Lo que antes se llamaba prostitución, ahora se llama empoderamiento femenino. Entonces tú necesitas un tipo top 1 para poder mantener tu estatus de mujer empoderada. Así manipulan a la gente. O en el caso de las comunidades nativas, ya preveo por dónde viene este asunto. Convertirlos en caricaturas folclóricas, en retratos y no en seres vivos. Recuerden que un interés de los gobiernos en América es que toda manifestación nativa quepa dentro de un museo. Y si es posible, dentro de una campana de museo, dentro de una pecera de museo. Esos son los nativos. Allá afuera no existen nativos. Allá afuera ya sobrepasamos esa etapa y ahora estamos en la etapa de progresismo y ahora todo progreso. En México se decía de manera brutal, es necesario que todos los nativos aprendan español para que tengan las mismas oportunidades de ser siervos del sistema hispánico, por supuesto, y del sistema cristiano. Pero eso decía la política hasta hace algún tiempo. Ahora se está fomentando las lenguas nativas, pero no su unificación, sino su desintegración, para que dependan todavía más del español. ¿Ves? Pero el principal problema que siento que vamos a enfrentar es que los estados se van a sentir con derecho dentro de poco de intervenir biológicamente al ser humano. Ahorita ya se puede resetear el genoma de una persona. En este momento se está haciendo para curar enfermedades. Ya se hizo. Y funciona. Pero dentro de poco se va a hacer con intereses ideológicos al servicio del Estado. Si una persona
ese niño que busca la libertad y que no le gustan las imposiciones, esos genes hay que resetearlos. Tú necesitas una oveja. Los estados están siguiendo una agenda cristiana, una agenda que consigue al ser humano como una oveja al servicio de intereses superiores. Y lo peor es que nos van a convencer de que eso es nuestro beneficio. Los estados van a tener todos tus datos biométricos y demás para poder manipularte y te van a decir, eso es para protegerte de la delincuencia. Mientras tanto, están fomentando la delincuencia. Ese es el problema real que yo pienso que viene en el futuro. Y por supuesto se va a acrecentar la sensación de falta de identidad y de sentido de ser de las masas. Ya quebró la iglesia cristiana, son 2000 años. La iglesia musulmana ya es una imposición, si no la gente no lo tolera. La iglesia budista está haciendo algo por todos lados. Las grandes religiones, es decir, las grandes civilizaciones de la tierra están quebrando. Ya no ofrecen modelos suficientes para la gente. Porque sabes que en esta época el ser humano ya no puede seguir cargando la idea de que hay un panteón de fantasmas allá arriba que necesitan mi diezmo para poder sobrevivir. Ya eso es demasiado tosco. La gente quiere otra cosa. ¿Y cómo los estados, que finalmente representan un estado de organización de hace 1500 años, cómo los estados van a poder mantenerse? Mantener ese egregor, mantenerse vivos. Bueno, pues suprimiendo con tecnología las tendencias de libertad del ser humano. De hecho, la cosa se ha puesto de tal modo que si tú entras a un chat político de internet y escribes libertad, te empiezan a atacar y te dicen extrema derecha y te dicen fascista y todo eso. Si escribes libertad, te escribe todo eso. Así es manipulado todo el mundo. Yo sé de un país que tú sales con un cartel que diga libertad y te pueden echar hasta 25 años de privación de la libertad. Y está ocurriendo aquí a 150 kilómetros de México. Eso estamos viviendo. Compañeros, está demasiado amargo el tema, demasiado sombrío, pero como dice Jenny, también hay un efecto contrario porque hay gente que se está dando cuenta. Por eso estamos hablando acá. No pretendemos la última palabra. La verdad que las condiciones ahora están como cuando una semilla entra al suelo y parece que se pudre, parece que se disgregó, que todo se perdió. Espero que de aquí nazca una planta poderosa y que sea para bien dentro de la historia humana. Y dentro de poco vamos a hacer un cambio en nuestro movimiento y en las presentaciones, porque es necesario contrarrestar la propaganda del sistema con propaganda. Así que mientras se permita hablar con relativa libertad en Internet, pues hay que aprovecharlo. Pues sí. Muy bien, gracias. Pues igual, Chignahui, si quieres compartirnos ahí algunos comentarios para ir cerrando. Gracias. Ajá. Sí. Sí, bueno, justamente ahorita recordando este comentario, Omey, que hacías, es curioso, ¿no? Como primero se agarran los mismos colores, nada más le dan a otra forma a esa bandera que tienes allá. El estado acá en México, todo el mes, se le ha pasado haciendo propaganda, de que es el mes de diversidad de no sé qué, cada año le agregan una sigla Una más. franja más. Exacto. Y bueno, es curioso cómo usan los colores del Tahuantinsuyo. Y justamente en este mes que pasa algo de importante por allá, o sea, es justamente Sí, está. ahora, exacto, es como parece que está pensado justamente para reprimir y que no se conozca nada sobre Tahuantinsuyo. Yo pienso que es casual, pero el efecto de todas maneras es igual. Y Ajá. es que se desvirtúan los símbolos y se desvirtúan las fechas. Ajá, sí, exacto. Entonces, No, y qué bueno que tomas la bandera y que la tienes ahí atrás, porque pues, es un referente para nosotros y nosotros sabemos lo que implica, ¿no? Lo que significa. Qué bueno que se difunda también pues, de esa manera, ¿no? Debe quedar claro que la toltequidad va para todos, incluyendo todas las minorías. De ninguna manera se puede permitir que una minoría imponga sus símbolos a todas las demás. Así de sencillo, porque eso, lejos de ser inclusión, es exclusión. Nosotros no lo vamos a tolerar. Exacto. Otra cosa que quisiera platicar es que cero propaganda racista. Así que si empiezan a usar el tema de que si los indígenas, que si los negros, eso es racismo. Y aquí no lo vamos a tolerar, ni sexismo, ni racismo, ni nada que sea un ismo. Aquí si quieren ismo, toltequismo.
El nahualismo. Y nahualismo. O nahualismo, ya si lo quiere hacer en serio. Mira, volviendo a lo que dijo Jenny, nuestra guía finalmente es la práctica. La práctica. Puede acabarse el universo si le da la gana, pero lo que has vivido no te lo quita nadie. Estas son las prácticas y sobre eso tenemos que insistir. Y también hay un programa que está previsto para esto. Yo quisiera hablar con ustedes también de otras cosas, pero ya son asuntos internos de organización, ¿no? De cosas que están presionando y que hay que resolver ya, porque le estamos dando de largas y largas y largas y sabes que es necesario ya hacer algunos cambios, porque el mundo sigue girando. Si no giramos a la misma velocidad, no va a pasar por arriba. Sí. ¿Ok? ¿Tienes alguna cuestión, una pregunta, comentario, lo que sea? Vamos a saludar a todos los que han estado acá con nosotros. A Reyes Estrada manda saludos. Miguel Ángel Rivas Farfán, excelente tianguis a todos. Muchas gracias por elevar. Lucas Rodríguez, Anahuas y Toltecas. Saludos a los anahuacas y toltecas del mundo. Isabel, que está ahí en Buenos Aires, Argentina. Paco Cuautitlán, me parece que todas las propuestas culturales que provengan del gobierno van a terminar en folclore y en megacantinas. Para combatirlo es necesario invertir también en educación de calidad. La población debe exigir una mejor educación en sus escuelas. Es el comentario de Paco Cuautitlán. Sí, sin duda es una cuestión de educación. Ese es el tema crítico. Educación e información, porque no solo es educar a la gente. Si tú agarras una cartilla mal hecha o sesgada y con eso educa, pues peor, ¿no? Sino información, y para eso hace falta libertad. El ser humano debe tener libre acceso a la información, más en este momento que hay tanta información, tantas investigaciones, y es en este momento justo cuando vemos que empieza a crecer la censura. Cualquier cosa que censure tu derecho a acceder a la información te está atentando contra ti, así directamente. Te está desconociendo como ser humano, te está convirtiendo en un objeto de un Estado, de una empresa, lo que tú quieras. Cero derecho a censurar la información. Y que de hecho también hay una tendencia, le llaman obviamente en inglés porque son tendencias que luego vienen con ese formato, homeschoolers, ¿no? Los homeschoolers estudiantes en su casa, ¿no? Familias que no mandan a la escuela pública o privada a sus hijos y más bien hacen la educación familiar, ¿no? Y pues sí, es interesante también ver ese tipo de tendencias porque también hay mucha gente que ya está harta de esta propaganda. Sí, lo personal, pienso que esa solución es peligrosa para el niño. Sí, también. Porque si el padre es culto, adelante, pero si el padre es un inculto, imagínate si, a ver, en la secta donde yo nací, si hubieran tenido esa posibilidad, no me hubieran mandado a la escuela y yo no supiera leer ni escribir. Exacto. Bueno, sí, pero son las tendencias, ¿no? Son de doble filo, son tendencias con doble filo, ¿no? Puede ser benéfico o no, porque también la socialización pues te mete a un medio complicado en donde tú también desarrollas mecanismos pues para tener un criterio, para ¿no? Formar un criterio, y es una solo selección. Que hace falta contramecanismos. Más bien. Hace falta supervisión de la gente cuerda para impedir que los niños se conviertan en monstruitos. Porque la verdad es que los padres, por lo general, no son los mejores maestros. Ok, para empezar, yo todavía no conozco un padre que haya traído a su hijo por deber. Entonces, estamos en un dilema. No, nadie dijo que fuera fácil. Hay que darle al coco a ver si generamos algo. ¿Iban a comentar algo, muy Jenny? Sí. Sí, pues solamente nos hacía un poco de ruido esto de exigir a la educación, porque también, pues, exigirle al gobierno otra vez es ese mismo juego, ¿no? Pero la educación no es una responsabilidad del gobierno, es de la sociedad. Es igual que la cultura no la crea el gobierno, la crea la sociedad. La sociedad debe tener medidas de defensa independientes del gobierno, como pasaba en Anáhuac. Calpulli no dependía del gobierno. Para nada. El gobierno decía una cosa, Calpulli quería otra y era lo que quería Calpulli. ¿Por qué es que tiene a la gente? Claro. En Anáhuac los Calpulli tenían el ejército. Sí, lo difícil es las armas del gobierno, pues va a hacer lo que quiere el gobierno, es normal.
Es decir, era otro sistema, era un sistema que logró mantenerse miles de años. El sistema en que nosotros vivimos actualmente, si la civilización occidental, a ver, si dura 100 años más, yo me sorprendería, porque se está extinguiendo, se está quebrando justamente por esos abusos. Pero la propuesta tolteca, sin que sea una propuesta, digamos, la idea no es derrocar nada, ni subvertir nada, sino decir, mira, esto pasó en tal época y funcionó. Esa es la propuesta tolteca y creo que va a ser atractiva, útil dentro de unos 100 años más o menos, 100, 150 años, cuando la sociedad realmente haga crisis, cuando la gente ya no pueda sobrevivir al agobio de los estados y demás. Recuerda que más o menos en 2070 empieza un periodo de separatismo violento en la sociedad. ¿Y qué van a hacer los estados para impedir fragmentarse? Van a ponerse dictatoriales y la gente se va a sentir mal y se va a refugiar en las trincheras de conocimiento que ya existan para entonces. Esperemos que nosotros seamos una de las fuentes de ese conocimiento, ¿no? Sí, así es. Bueno, también saludos a Ver As, saludos maestros de Toluca, gracias por la enseñanza tolteca. También Huixtlitlacatl comenta saludos a todos, gracias por la lectura. Eh, Tecpilatol Tlachisque, en náhuatl clásico, en Rampam. Hay un tema primordial, la imposición de un pensamiento sobre otro, y en el caso de la lengua se está usando nuevamente la misma para imponer el mismo tipo de pensamiento irresponsable humano. Es lo que nos comenta Rampam. Sí, algún día fíjate que sería bueno invitar a Pamela para que nos platique estas experiencias que está teniendo sobre el tema de la lengua, porque va mucho más allá de enseñar una lengua o de aprenderla, sino de la lengua finalmente es una herramienta para entender los procesos sociales. Y sí, a ver si, Pamela, si vienes un día y nos platicas qué te motivó y qué has encontrado en ese camino de fusión de la lengua náhuatl. Y esto mismo que acabas de decir, qué soluciones también, porque no solo la parte de la queja, hay que proponer soluciones. Sí, el principio tolteca es no quejarte si no tienes la solución. Exacto. Y bueno, sí, se usan este tipo de palabras que empiezan a darles significados, y ya con eso te van clavando, Las palabras moldean, son las Sí. herramientas. Imagínate los instrumentos de una persona que maneja el barro. Bueno, así mismo, las palabras van moldeando el cerebro. La gente termina mordiéndose a sí misma y pensando que eso es lo que debe hacer, ¿no? Ujú. A ver si algún día viene Pamela y nos platica de su experiencia sobre. Ojalá nos esté oyendo. ¿Algo más? Sí, sí, andaba por acá. También saludos a Salvador Mendoza, nos ponía que si podía compartir un link, pues aquí, por aquí mándalo. Sí. También, bueno, él nos comenta, Salvador Mendoza, hola a todos, abrazos y desde el corazón con mucho agradecimiento por su labor. La analogía del papalote está muy a tiempo y eso nos hace pensar en ir en contra de la corriente ahora. También, nos comenta, de hecho, ya se dijo ayer, las compañías mineras son las que proveen armas y entrenamiento a los grupos en México. Bueno, el problema social es muy, muy grande. Hay muchas variantes de que con respecto a las violencias y cómo hay estas intrusiones eh, en los pueblos, que bueno. También un tema muy delicado a tratar, pero a tener presente. Y bueno, sin más, recordarles que se suscriban, les estamos ahora en YouTube, en el canal de Iglesia Tolteca, y pues habrá nuevos horarios, bueno, más que nada el día, nos vamos a manejar por el calendario de Anáhuac, entonces ahí estén atentos a las Adiós. publicaciones para que pues, tengan en cuenta cuándo va a ser el programa, recordando cuando, pues, no sé, en algún tiempo todavía no existía el perfil de Iglesia Tolteca, estaba en Escuela Tolteca, Sí. y comenzaron las series de publicaciones de los tonales. ¿Y cuál era el objetivo? Pues
si nosotros no usamos el calendario, pues ¿quién lo va a usar, no? Entonces, No, todo. justamente para eso vamos a usar ahora el calendario para hacer transmisiones, dando ese simbolismo calendárico también. Entonces, más que nada es por eso. Y bueno, pues no sé si quieran añadir algo ya para despedirnos. Ya fue mucho. Por mí está bien, Mónica, quería hablar, sí. Sí, solamente para cerrar, recordándoles que estamos en una guerra florida y nuestra guerra es ideológica. Entonces, Guerra hay florida. muchos guerreros que están ahí, pues, queriendo asumir un título, ¿no? Pero antes de ponerte una pluma, cuestiona tus pensamientos. Hay otros guerreros que honestamente quieren emprender este camino tolteca e igualmente una solución es cuestionar tus pensamientos y cuestionar lo que te están implantando, ponerlo en duda, no aceptarlo a la primera. Entonces, pues esa es la guerra florida que vamos a enfrentar. Es muy buen concepto, hay que desarrollar esa idea. La guerra florida tenía su porqué, tenía sus principios, su forma, y tenía también unos efectos que la validaban. Y es un buen concepto. Realmente estamos en guerra y debe ser guerra florida, es decir, guerra de frutos. Gracias, Gracias, saludos nos a vemos. todos. Gracias. Saludos, amigos toltecas. Chao.